Hola mis queridos otakus, soy la tía Scatrix y hoy continuaremos con la comparación del anime versus el manga del episodio 2 de Mi Feliz Matrimonio. Retomando un poco donde nos quedamos en el video anterior, habíamos dicho que en el manga Miyo se atrevió a decir que su mugrosa hermana era más apropiada para ser la esposa del señor Kudo. Ay demonios, ya me enojé otra vez. Mientras que en el anime, él la busca. Le pide disculpas por no comer su comida, le pide que prepare el desayuno del día siguiente, claro, no sin una amable amenaza, y le dice que tome un baño ahora que el agua sigue caliente. Aquí, mientras toma el baño, recuerda las palabras de Yurie y dice que Dana-sama le dio la oportunidad de enmendar su error. O sea, imagínate lo hecha piltrafa que está esta muchacha psicológicamente hablando para pensar así. Aquí tienen los recuerdos de Hana que en el manga no fueron tal cual, pero técnicamente abarca el tema de los objetos desaparecidos de la madre, Hana siendo una figura importante de su niñez, por así decirlo, y por algún motivo el anime gusta mucho involucrar a Kaya y al papá en maltratos que ellos ni siquiera presenciaron. La parte del peine que se cae y lo pisa la maldita bruja de la Kanoko no sucede en el manga, pero igual, pinche Kanoko, Tampoco la escena de Hana defendiendo a Miyo de la madrastra cuando la encierran en el almacén. Luego Miyo se despierta y se peina con el cepillo roto que pertenecía a su madre, a su vez que se pregunta por Hana. En el manga recuerda a su padre consintiendo a su hermana por poseer una habilidad sobrenatural, los sirvientes hablando a sus espaldas y comparándola con su media hermana, a su vez que recuerda cómo su lugar y su valor se fue desvaneciendo, ya que su posición empeoraba cada vez más y que Kaya era respetada. Ella dice no ser deseada y que ojalá no hubiera nacido, que no le hubiera importado nacer en una familia normal pero cálida, aunque fuera difícil el sustento. Y aquí es donde entra Hana consolándola y nos narra que la madrastra la despidió cuando la encerró en el almacén, igual que en el anime, pero la escena no se ve. Miyo despierta, dice que ha tenido pesadillas 2 noches seguidas, guarda sus cobijas y se dice a sí misma que pese a haber abandonado a la familia Saimori, ella no debe olvidar su lugar, lo ordinaria y lo inútil que es. En el anime pasamos al tema del kimono roto de Miyo. No lo abordan de lleno, en el manga sí. En esta imagen vemos que ella ve el kimono roto y dice que ya es bastante viejito y que se lo dieron porque uno de los sirvientes de la casa Saimori no lo usó. Güey, es un uniforme de sirvienta. Me partió el corazón. Y que a pesar de que ya estaba bastante desgastado cuando se lo dieron, que todavía después de eso lo arregló muchas veces y la tela ya estaba delgada y en las últimas, por lo que le pregunta a Yurie si le puede prestar herramientas de costura. En el anime pasan ya directo a la escena de la cocina, pero aquí Miyo está sola cuando llega Yurie. Manga no. Aquí cuando Miyo abre la puerta de la cocina se topa con que Yurie ya estaba ahí preparando el desayuno. La charla es casi lo mismo en anime y en manga. Le dice que se preocupó por el asunto de ayer, que por eso llegó temprano a preparar la comida. Miyo le cuenta lo que Kiyoka le dijo sobre Yurie llegando tarde y tal, a lo que ella ríe y dice que si tanto quería probar su comida solo debería pedirlo. Mientras cocinan, Miyo aprovecha para pedirle las herramientas de costura, a la vez que piensa que no puede decirle que las necesita para reparar un kimono y que no es sospechoso porque coser es rutina de la nobleza. En el anime vemos un poco más el proceso de todo lo que cocinan, pero en el manga nos saltan directo a la habitación donde ya tienen todo servido y llega Kiyoka ya con su uniforme puesto. En el anime de nuevo Kiyoka trae kimono en lugar de uniforme y comen tranquilos. Él dice que la comida de Miyo es deliciosa y ella llora de felicidad por recibir un ápice de aprecio y cariño en toda su vida. En el manga, cuando él se sienta a comer, ella lo ve y dice que se siente culpable de ser la prometida de alguien tan hermoso. ¡Ay, Miyo, quiérete, hermana! Ella mira mientras él va a probar bocado y se dice a sí misma que el sabor es ordinario y puede no gustarle a una persona tan refinada, pero igual que en el anime, a Kiyoka le parece delicioso y hace el mismo comentario de que el sabor es distinto al de Yurie, pero igual es muy rico. De igual modo, llora y él se preocupa y pregunta el porqué de su llanto, pero podemos leer sus pensamientos y dice que sus ojos son como obsidianas y en algunas partes como cuentas de cristal. Sus pupilas estaban brillantes y con lágrimas. Se pregunta si no le habrán gustado sus palabras y que su intención era elogiarla. Dice que no debió haberla comparado con Yurie, ya que eso pudo
lastimarla, pero que es verdad cuando dice que está deliciosa la comida. Vean cómo se agarra la cabeza de preocupación. Piensa que no quería hacerla llorar y ella se empieza a disculpar. Kiyoka dice a sus adentros que si se disculpa mientras llora no sabe qué hacer, y ella explica que es la primera vez que elogian su comida y por eso se le salieron las lágrimas. Él la mira fijamente y se pregunta todo sobre ella, desde su vida, su educación, el ambiente, las personas que la rodearon. Dice que con otras personas se puede ver a través de ellas y sus circunstancias, pero con Miyo nada, que ni siquiera puede imaginarlo, y es muy diferente a las mujeres que conoce. Ay, ya ven como si es bueno. En el anime él sale a tomar aire y se pregunta por ella, su ropa y sus manos desgastadas, y dice que su pasado es un misterio. De aquí pasamos a la plática con Yurie sobre Miyo, y que no parece haber tenido la crianza de una familia noble. Le pide que la vigile y le avisa que investigará sobre la familia Saimori, a lo que Yurie le dice que parece estar interesado en esta prometida, y hablan muy por encima sobre las otras prometidas. Dice que no existen muchas familias con linajes sobrenaturales y espera no descubrir algo malo, lo que nos hace pensar que si se entera que Miyo pues nomás no heredó habilidades sobrenaturales, pues que la puede echar a la calle. En el manga, mientras habla con Yurie, dice que también pensó que Miyo estaba fingiendo para poder ser la esposa del líder del clan Kudo, pero que al verla llorar se dio cuenta que sus lágrimas no eran actuadas y que verdaderamente lloraba por sus palabras. ¿Se fijan cómo Kiyoka aquí es mucho más observador en estos detalles? Luego admite que de todas las candidatas a esposa, ella es la que más le ha interesado, que Miyo es diferente y que inclusive después de haberla ignorado cuando llegó, nunca había visto a una hija de la familia noble que no pudiera levantar la cabeza hasta que se lo indicaran. Yurie trata de jugar con él y le dice que no debe avergonzarse, y él responde que no está avergonzado en ese sentido y que no es su intención conocerla, pero esos puntos suspensivos nos dicen algo distinto. A Kiyoka le está moviendo el tapete Miyo y le cuesta aceptarlo. En el anime, después de la charla con Yurie, pasan directamente a la pelea por teléfono del señor Tatsuishi con el señor Saimori, donde le reclama no haber cumplido la promesa de dejarle a Miyo para casarla con su heredero, y revelan que tiene sangre de los Suzuba. Pero en el manga sigue Kiyoka con Yurie y recuerda que las prometidas se escapaban una tras otra, pero que ellas no tenían excusa. Sin embargo, ni él sabía qué tipo de mujer aceptaría, pero estaba seguro que no quería una típica chica noble ideal como su madre. Yurie le dice que ella cree que Miyo es buena para ser su esposa, y él piensa que en tan solo 3 días ya había logrado agradarle a Yurie. Se sube a su coche y no deja de pensar en cosas sobre Miyo, qué tipo de familia son los Saimori, en qué ambiente la criaron. Sabe que poseen habilidades sobrenaturales, pero solo por eso conoce el nombre del líder de la familia. Es decir, que no es que le importe mucho la familia Saimori, y es que para continuar o romper el compromiso tiene que investigar a detalle, pero que espera no encontrar nada desagradable, que no le importa que sean pocas familias con habilidades inusuales. Si encuentra algo que no le gusta, adiós Miyo. Posterior a esto, ya tenemos la discusión del señor Tatsuishi con el señor Saimori, pero en el manga no es por teléfono, es en persona, frente a frente, un tiro sin lima. Saimori le dice que tenía 2 opciones, Tatsuishi o Kudo, y que pues obviamente agarró lo mejor. En tu cara, viejo rascuacho. Como pueden ver, el señor Tatsuishi también es diferente en el anime. Hablan de que tiene sangre Usuba y tiene el poder de interferir con el corazón humano, y que la familia Kudo puede volverse más fuerte con eso y por ende su posición peligraría. Piensa que no le agrada nada que le dé tanta importancia a Kaya y que no está dimensionando el valor que tiene Miyo. Tatsuishi le pregunta si los Saimori no van a interferir en nada relacionado con Miyo, a lo que el viejo miserable del papá de Miyo dice que sí, que incluso si muere no le interesa, ya que es la hija que abandonó. ¡Maldito perro infeliz! A lo que Tatsuishi dice que no permitirá que Kudo ni nadie más le arrebate a Miyo. Y bueno, hasta aquí llegamos. El video se extendió porque abarca 3 capítulos del manga y le han quitado bastante contexto y explicaciones importantes, e incluso han agregado relleno, del cual no me quejo porque considero que aporta a la historia. Próximamente subiré la comparación del episodio 3. Por mi parte ha sido todo y nos vemos en un próximo video. No sin antes recordarte que si eres otaku que se baña, te tienes que suscribir. No hay otra opción. Pícale al botón de suscribirte y de paso déjame tu like. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.